Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a iniciar con un pequeño videotest de 20 preguntas y esperemos que nos vaya bien, así que bien, arranquemos. Pregunta número uno: ¿qué medicación se considera de primera línea en la depresión mayor en adolescentes? Litio, benzodiazepinas, fluoxetinas, antipsicóticos atípicos o haloperidol. Nos dice antidepresivos o un depresivo o qué medicación se usará en la depresión de primera línea. Litio, no, litio sabemos que se usa más en esto de trastorno bipolar. Benzos tampoco, no se lo considera de primera línea de adolescentes. Antipsicóticos atípicos como la risperidona es antipsicótico y esta es una depresión. Haloperidol es un antipsicótico típico, así que tampoco. Lo correcto es la fluoxetina. Entonces la marcamos y estamos bien. La explicación nos dice que la fluoxetina es un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, o sea, un ISRS, aprobado para adolescentes con depresión mayor. Ha demostrado eficacia y un perfil de seguridad adecuado en este grupo etario cuando se combina con psicoterapia. Sí, la psicoterapia cognitivo-conductual es lo mejor que existe en este tipo de casos. Pregunta número 2: ¿a qué tipo de cáncer de piel no melanoma predispone la queratosis actínica? Tenemos como alternativas melanoma acral lentiginoso, carcinoma vasocelular, carcinoma espinocelular, melanoma léntico maligno, melanoma amelanótico. Entonces, si nos dice tipo de cáncer no melanoma, descartamos la A, la D y la E, porque estos son tipos de cáncer melanoma, mientras que la B y la C son no melanoma. Y uno que predispone cáncer con la queratitis actínica es el espinocelular. El vasocelular es uno de los más frecuentes, pero este no tiene esa predisposición de la queratosis actínica. Entonces la marcamos la espinocelular, que es un poco rarita, pero igual se le puede ver ya que está relacionada, muy relacionada con la queratosis actínica. Entonces vemos la explicación y nos dice que la queratosis actínica es una lesión premaligna. Carcinoma espinocelular in situ, muy común en pacientes mayores con fotodaño, es un marcador con daño celular y riesgo de cáncer de piel no melanoma. Un pequeño porcentaje puede progresar a carcinoma espinocelular invasor. Pregunta muy buena para el UNECOM. Pregunta número 3: ¿qué prueba inicial se usa para evaluar extensión de carcinoma de glándula sebácea? Ecografía abdominal, biometría hemática, prueba de función hepática, biopsia incisional y test de órbita, aspirado con aguja fina del es un puff de párpado. Pregunta que puede parecer complicada la pregunta en sí, pero viendo las alternativas está fácil. Una ecografía, una biometría hemática, función hepática o un aspirado, un puff de párpado no nos van a servir, ya que debemos ver la prueba inicial para evaluar la extensión del carcinoma de glándula sebácea y una prueba, más que todo para evaluar extensiones, en general se le puede decir o para tipificar, es el TAC de órbita. No tenemos TAC de órbita relacionado con la biopsia incisional. Entonces, si estamos seguros de que es TAC, pero está relacionado con la biopsia, igual la podemos marcar, ya que no hay una alternativa que solo nos diga TAC de órbita. Y estamos bien. Digamos, la explicación que nos dice que para carcinoma sebáceo se realiza biopsia incisional para confirmar diagnóstico y TAC de órbita para evaluar la extensión local y posible invasión ósea. En resumen, biopsia más TAC sería lo adecuado en estos casos. Punto número 4: ¿cuál es la principal función de la epidemiología descriptiva en el control de enfermedades? Caracterizar la distribución de enfermedades por tiempo, lugar y persona, analizar el genoma de patógenos, tratar a pacientes enfermos, determinar la eficacia de una intervención clínica, desarrollar nuevos fármacos. Si nos pide la función epidemiológica, ¿a qué estará asociado? ¿A qué alternativa está asociada la función de la epidemiología descriptiva? Lo que más resuena entre todas estas sería la A.
caracterizar distribución de enfermedades, ya tenemos algo asociado con la epidemiología, y además descriptiva porque vemos el control por tiempo, lugar y persona. Sería lo más correcto, ya que ninguna de las otras se trata o se asocia con la función de la epidemiología descriptiva. La marcamos y si estamos bien. La explicación nos dice que la epidemiología descriptiva se encarga de caracterizar la frecuencia y la distribución de los eventos de salud en la población según el tiempo, o sea, las tendencias, el lugar, la geografía y las personas por edad, sexo, características. Esta información es esencial para establecer líneas de base o líneas base de incidencia y prevalencia, identificar grupos vulnerables, generar hipótesis sobre posibles causas y orientar recursos de salud pública. Aunque no prueba causalidad, la descripción de patrones ayuda a priorizar enfermedades y diseñar estudios analíticos posteriores. Estas preguntas de salud pública, algunas son muy complejas. De todas maneras, esa estaba relativamente sencilla. La pregunta 5 nos dice qué característica, o nos pregunta, qué característica diferencia la prostatitis tuberculosa de la bacteriana aguda. Dolor perineal intenso, ausencia de piuria típica, presentación con fiebre muy alta, gonorrea concomitante o hiperplasia prostática benigna. Debemos buscar, tal cual lo dice la pregunta, la característica fundamental para diferenciar la prostatitis tuberculosa de la aguda. Recuerden que muchas veces en la prostatitis tuberculosa, la tuberculosis extrapulmonar es un tipo de tuberculosis que se le llama mm, la gran disimuladora o la engañadora, algo por el estilo, ya que no se lo ve del todo esta tuberculosis. Lo más frecuente es dolor perineal intenso, sí hay en las dos. Fiebre muy alta, igual podría haber. Gonorrea concomitante, esto sí es una aguda. Prostatitis aguda, sí hay. Hiperplasia prostática benigna, esto puede ser. Pero lo que sí no hay en la prostatitis tuberculosa, que se lo asociaría como una infección urinaria tuberculosa, se le puede llamar así, es la ausencia de piuria típica en cultivos estándar. Eso es lo más importante respecto a la prostatitis tuberculosa o como quieran verlo, como una infección urinaria tuberculosa, por ejemplo. Entonces, la marcamos y estamos bien. En la prostatitis tuberculosa, la piuria suele ser estéril en medios de cultivo convencionales porque la tuberculosis no crece en estos medios estándar para bacterias comunes. Los pacientes presentan síntomas agudos como disfuria crónica y es igual a otro tipo. En la tuberculosis, los datos son un poco más, o sea, la clínica es un poco más insidiosa, como en la bacteria aguda es mucho más. Y estos son disnea crónica, dolor perineal sin respuesta a antibióticos habituales. El diagnóstico requiere cultivo en medios específicos para micobacterias o PCR de orina post-prostatic massage. eh, a diferencia de la prostatitis bacteriana aguda, que muestra leucocitos y crecimiento de bacterias habituales como la E. coli. Pregunta número 6. Hematuria con Orotac normal en varón de 60 años fumador. Las alternativas son resonancia magnética nuclear, ecografía renal y vesical, baciloscopía en orina, cistomanometría o cistoscopía. Pregunta, yo lo veo mm, relativamente compleja. Acá nos pide la prueba de elección, pienso que es, para un paciente que tiene 60 años, antecedente de tabaquismo y viene con hematuria y también tiene su ataque, es el normal. Es lo que debemos pensar acá. Fumador con hematuria y urutac normal, fumador adulto mayor y hematuria ya es característico, no siempre, pero sí muy frecuente de cáncer. ¿De qué? De vejiga. En ese sentido es que debemos ver cómo está la vejiga. La resonancia magnética no ve bien, no es tan sensible. La ecografía renal no ve si son lesiones pequeñas. La vaciloscopía en orina, vaciloscopía. Dosis. La cistomanometría, al decirnos manometría, evaluará la función, mientras que la cistoscopía es de elección para ver específicamente cómo está la vejiga. Entonces, la marcamos y estamos bien. La explicación nos dice que el estudio de la hematuria, especialmente en un paciente con factores de riesgo para cáncer uroterial, o sea, varón mayor de 40, fumador, que sí es ello, según un labronito, claro. Lo primero es el estudio del tracto superior y eso se lo hace mediante la Eurotac. Acá salió normal. Luego es el estudio del tracto inferior y acá
El gold estándar se le puede llamar así la cistoscopía, para la visualización directa de la mucosa vesical. Pregunta número 7. ¿Qué tipo de estudio mide simultáneamente exposición y enfermedad en una población? Ensayo clínico, estudio ecológico, serie de casos, estudio de corte o estudio transversal. Esa pregunta sí, sí tiene un alto grado de complejidad aparentemente. Nos dice qué estudio mide simultáneamente. Si es simultáneo, en cuáles no podemos pensar? Simultáneamente entre exposición y enfermedad. Recuerden que el ensayo clínico mide incidencias e intervalos, pero acá no tenemos esto. Nos dice simplemente simultáneamente exposición y enfermedad de una población. Así que lo podemos descartar. El estudio ecológico tiene datos más, o sea, unos datos agregados respecto a poblaciones. Eso se refiere, pregunta típica de ecológico es que nos pregunte sobre comunas. Y acá tenemos una población, pero no nos dice específicamente, por ejemplo, simultáneamente de una población a otra, no sé, una enfermedad que hay entre las dos, lo que sea. No tenemos ese dato, así que faltarían agregar muchos más datos para que se corrija. Serie de casos, serie de casos es tal cual lo dice serie, o sea, una enfermedad, otra enfermedad, otra enfermedad. Tal cual no es el caso acá. Estudio de corte sí mide la exposición, pero no es simultáneo con la enfermedad. O sea, la exposición está y espera que esté la enfermedad en algún lado. Y listo. Esa es una manera fácil, ya que estudiar salud pública es memorizarse y tratar de dar ejemplos prácticos para hacerlo más fácil. Mientras que el estudio transversal sí tiene esta, esta característica de ser simultáneo. La marcamos y estamos bien. El estudio transversal evalúa la presencia de exposición y enfermedad en un punto en el tiempo, permitiendo estimar prevalencias, generar hipótesis, aunque no establece temporalidad ni causalidad. Pregunta número 8. ¿Cuál de los siguientes síntomas forma parte de la tríada clásica de estenosis aórtica avanzada? Fatiga matutina, polidipsia y poliuria, edema periférico, ascitis y hepatomegalia, palpitaciones, fiebre y pérdida de peso, angina, síncope y disnea de esfuerzo o dolor pleurítico, tos y hemoptisis. Igual que tiene cierto grado de complejidad, pero aún así está fácil. Nos dice para estenosis aórtica avanzada, o sea, algo ya un poco más severo. Y recordemos que lo principal en las valvulopatías, o lo que siempre hay, son los soplos. En este caso, al ser algo ya severo, tendremos siempre otro dato, igual se lo podría llamar cardinal, es la disnea. De todas estas, ¿cuál tiene disnea? Solo una. Síncope, que también en casos muy graves da síncopes, y angina, que igual puede haber. Más que todo, recuerden síncopes y un dato cardinal, que siempre es la disnea de esfuerzo. Aún así, siempre recordar los tipos de soplo de las valvulopatías, que son, yo diría, uno de los puntos más importantes que hay. Igual y acá podemos descartar, por descarte, sacamos esto. Fatiga matutina, poliricia, poliuria, podría ser algo de diabetes. Podría ser. Edema periférico, citis, megalia, insuficiencia cardíaca, derecha puede ser. Palpitaciones, fiebre, pérdida de peso, mm, una endocarditis, por eso sí, quizás. Y hemoptisis. Igual, y sacamos por descarte que la angina, síncope y disnea de esfuerzo son lo correcto. Entonces venimos acá, marcamos, ahí está, y vemos corregir. La estenosis aórtica avanzada se manifiesta con la triada clásica, que es angina, síncope y disnea de esfuerzo. Angina por isquemia miocárdica, síncope por esfuerzo y disnea de esfuerzo porque refleja congestión pulmonar por elevación de presiones del llenado del ventrículo izquierdo. Y esto ya nos da alta mortalidad. Punto número 9. ¿Qué fármaco es un agonista de la LHRH usado en hormonoterapia prostática? La LHRH, recuerden que es como decir, hormona reguladora de gonadotrofinas. Lo mismo, es el fertilizante. Igual. En este sentido es que buscamos un agonista de la LHRH. ¿Cuál será? Moxi, enzalumatida, cisplatino, leuprolida, metotrexato. Esto ya es por cosas que siempre vemos, cosas que ya hemos estudiado. Descarte lo podemos sacar. Moxifeno,
Es un receptor de estrógenos. Así que cisplatina es un quimioterápico. Methotrexate se usa en artritis reumatoide. Pues nos quedamos con enzalutamida y leuprolida. Uno de estos es agonista y el otro es antagonista. Así de sencillo. O bueno, así de complicado ponen las cosas. Una palabra cambia todo. Ah, agonista, normoterapia prostática. Agonista me parece que es leuprolida. Antagonista sería el enzalumatida. Así que esperemos estar en lo correcto y seguir con la racha. Estamos bien. La leuprolida suprime la producción de testosterona al desensibilizar receptores hipofisiarios de la LHRH tras dosis continuas. Igual y es una pregunta muy buena. Punto número 10. ¿Qué descripción clínica corresponde a una verruga plana? Verruga plana juvenil. Mácula hiperpigmentada no elevada, lesiones pediculadas que cuelgan de la piel, lesiones nodulares endurecidas con superficie rugosa, lesiones pequeñas lisas, color carne o rosadas, múltiples en cara y manos, o pápula eritematosa con costra. Vamos a imaginarnos cómo será una verruga plana. Mácula hiperpigmentada no elevada, más que todo parece una mancha tal vez. Así que lo descartamos. Lesiones pediculadas que cuelgan de la piel, pediculada que cuelga de la piel, puede ser acrocordones, tranquilamente. Lesiones nodulares endurecidas con superficie rugosa. Este sí es un tipo de verruga, pero no es plana. Más parece una verruga vulgar. Verruga vulgar. Está ya. Y pápula eritematosa con costra. mm, Costra. Quizás un infectivo podría ser, tal vez. Igual y nos quedamos con lesiones pequeñas, lisas, color carne o rosadas, múltiples sin cromañón. Esta es típica o algo de lo más clásico respecto a la descripción de una verruga plana. La marcamos y estamos bien. Las verrugas planas son lesiones pequeñas de 1 a 4 milímetros lisas y de color carne o rosado, usualmente múltiples que aparecen en cara, manos o muslos, especialmente en niños y adolescentes, causadas por el virus papiloma humano tipo 3, 10, 28 y 49 y tienden a ser asintomáticas, aunque suelen persistir meses o años antes de involucionar. Su superficie es uniforme a diferencia de las verrugas vulgares. Punto 11. ¿Qué vitamina es esencial para prevenir hipocalcemia tardía? Vitamina A, vitamina D, vitamina K, la C o la B12. Pregunta que igual está sencilla. Vitamina A es algo se relaciona más visual. La D, sí. La D sí es para prevenir hipocalcemia tardía, que se relaciona con los huesos. La K es de la coagulación. La C previene escorbuto. La B12 está relacionada con la, se le puede decir, función neurológica, entre comillas, ya que tienen más cosas además de ello. Pero eso es lo más básico en este caso. Entonces, la D, ya que tiene relación con... Ya estamos. La vitamina D es esencial para prevenir hipocalcemia tardía, ya que facilita la absorción intestinal de calcio y fósforo, elementos fundamentales para el metabolismo óseo y la función neuromuscular. En el periodo neonatal, la deficiencia de esta vitamina puede deberse a reservas maternas bajas, escasa exposición solar o ingesta insuficiente, especialmente lactantes alimentados exclusivamente con leche materna sin suplementación. La hipocalcemia tardía suele manifestarse después de la primera semana de vida y provocar irritabilidad temporal instantánea, convulsiones y en casos graves arritmias. La suplementación profiláctica con vitamina D en lactantes, especialmente en grupos de riesgo como prematuros e hijos. Es una estrategia clave para prevenir esta condición. Además, tener los niveles adecuados durante el embarazo contribuye a optimizar la reserva y disminuir el riesgo de hipocalcemia. Acá sería una hipocalcemia en el contexto de recién nacidos, tal vez. Pregunta número 12. ¿Cuál es la frecuencia recomendada de seguimiento en la tasa de estrado glomerular en enfermedad renal crónica estable? Cada 6 meses, a 12 meses, cada 5 años, diaria, nunca, solo diagnóstico. Pregunta que podría ser complicada, pero no. Simplemente es seguimiento o con qué frecuencias es el seguimiento de enfermedad renal crónica.
No debe ser ni mucho ni poco. Acá diaria es muy poco. Nunca, obviamente, de seguimiento. Cada 5 años es demasiado. Lo correcto sería pensar en cada 6 a 12 meses. La marcamos y vemos. Esperemos a que cargue la explicación, pero igual podemos estar seguros que sería más correcto, ya que tal vez pensar en algo como 5 años sería demasiado. Diaria es muy corto el periodo. Nunca, obviamente no. Solo el diagnóstico, o no solo porque tengamos un diagnóstico, ya lo mandamos a su casa y le decimos que no venga. Aquí está. La monitorización periódica de la tasa de filtrado glomerular estimada de manera semestral o anual es fundamental en el seguimiento de la enfermedad renal crónica. Esta práctica permite detectar oportunamente una aceleración en el deterioro de la función renal, un descenso progresivo, nos dice pérdida de nefronas funcionales. La comparación en el tiempo ayuda a distinguir entre deterioro estable y un acelerado. Permite ajustes y también es clave para estratificar el riesgo. Pregunta número 13. ¿Cuál es la medida de prevención más eficaz contra enteroparasitosis de origen hídrico? Vacunación masiva, uso de antihelmínticos, antibióticos profilácticos, suplementos de probióticos o filtrar o hervir el agua antes de beber. Pregunta sencilla. Vean que incluso acá nos dice de origen hídrico, la medida de prevención más eficaz contra este tipo de parásitos. Si es de origen hídrico, lo mejor sería filtrar o hervir el agua antes de beber. La marcamos y estamos en lo correcto. La medida de prevención más eficaz contra enteroparasitosis de origen hídrico es filtrar o hervir el agua antes de beber, ya que estos métodos eliminan quistes, huevos y larvas de parásitos intestinales transmitidos por vía fecal-oral, como Yarda lambda, entamoebis lítica, Clostridium, SPC y otros. Pregunta sencilla. Pregunta número 14. ¿Cuál es la indicación de cierre quirúrgico de un conducto arterioso persistente en lactantes? Asintomático con shunt pequeño, presencia de CIA asociada, complicación intraventricular, signos de sobrecarga de volumen y shunt significativo, edad mayor de 2 años sin síntomas o conducto arterioso persistente de menos de 1 milímetro. Vean acá que nos preguntan la indicación para cerrar de manera quirúrgica. Que sea un shunt o que sea asintomático, no es indicación de tenga la presencia de un CIA asociada o pues todo. todo. En edad mayor de 2 sí sería indicación, pero acá nos dice sin síntomas. Como vemos, sintomático no se siente. Y en este caso, sea menos de 1 milímetro, pero no nos dice más, simplemente menos de 1 milímetro. Es que signos de sobrecarga de volumen y shunt significativo, sí. La marcamos y estamos bien. Un ultraterioso persistente debe cerrarse en lactantes que presentan signos de sobrecarga de volumen y un shunt significativo. El cierre puede realizarse de forma espontánea mediante un dispositivo, sea de tamaño adecuado o mediante ligadura quirúrgica en este contexto. El objetivo es prevenir complicaciones a largo plazo como hipertensión pulmonar irreversible o insuficiencia cardíaca y endocarditis. Pregunta número 15. Mujer de 77 años, diabética e hipertensa, es hospitalizada por una pielonefritis aguda. Estaba en tratamiento con enalapril, hidroclorotiazida y metformina. Durante el día está tranquila, pero en la noche se agita y dice que la tiene secuestrada. La conducta más adecuada es indicar benzos por la noche, iniciar aloperidol, indicar glibenclamida al tratamiento, disminuir dosis de metformina, administrar suero fisiológico. Pregunta igual que está sencilla. 77 años, datos o antecedentes importantes, diabética hipertensa o es hospitalizada por una infección, en este caso la pielonefritis aguda, en tratamiento con su enalapril, su hidro y la metformina. Nos dice que durante el día es una, pero de noche es otra, ya que de noche se agita y dice que la tienen secuestrada. Esto es clásico del síndrome confusional agudo. ¿Y cuál será la conducta más adecuada? Administrar suero no va a servir de nada.
disminuir la dosis de metformina, no, porque acá no tenemos nada que nos diga que está aumentado, que está mal controlada la diabetes. La benclamida tampoco menos en una paciente de 77 años. Nos quedamos con o indicamos benzos de noche o indicamos haloperidol. Benzodiazepinas no es lo correcto en una paciente de 77 años. Tiene muchos efectos adversos. Lo correcto sería el haloperidol, este antipsicótico típico. Se usa en estos casos de síndrome de confusión clínico de inicio agudo, curso constante, implementación y alteración de conciencia y percepción, agitación, ideas delirantes en una paciente mayor con una infección aguda, es diagnóstico de delirium o síndrome confusional agudo. El manejo se centra en tratar la causa subyacente, como la piel, y en el control sintomático. La agitación y los síntomas psicóticos, emociones, muy malo, son complicadas en la mayoría de estos casos. El delirium en el anciano puede tener infección y aumentar el riesgo de caídas. Pregunta y también esta pregunta es clásica. Pregunta número 16. Mujer, 28 años, con dismenorrea intensa, dolor crónico y dispareunia. En el examen ginecológico vemos un fijo y repetitivo. ¿Cuál es el diagnóstico? Más mioma mucoso, enfermedad inflamatoria pélvica crónica, endometriosis, adenomiosis, quiste ovárico funcional. Pregunta que está sencilla relativamente. Datos clave: mujer joven, dismenorrea intensa, dolorosa y dolor, mucho dolor. Y el examen ginecológico yo considero que es fundamental, ya que tenemos útero fijo y retrovertido. En el mioma mucoso sí tenemos estos datos de dismenorrea, pero no tenemos una ecografía o algo que nos sugiera mioma mucoso, además que por el hecho de decirnos útero fijo y retrovertido, también lo podemos descartar. La enfermedad inflamatoria pélvica crónica tenemos que tener datos de infección, cosa que no tenemos acá. Endometriosis sí sería el en ello. Más que todo por el examen ginecológico. Obviamente, igual el hecho de que tenga dismenorrea intensa, dolor pélvico crónico y dispareunia, que igual es un dato clave, nos puede aumentar la sospecha de que la paciente tenga una endometriosis. El examen ginecológico es principalmente, debemos, debemos pensar que es endometriosis. Adenomiosis. Esta no es debido a que no tiene este útero fijo y retrovertido, pero sí también puede venir con gran dolor y también con dismenorreas. Quiste ovárico funcional, este sí que no es para nada. No tiene la anatomía ni la disposición. Entonces, marcamos endometriosis. La tríada de dismenorrea severa, dispareunia profunda y dolor pélvico crónico es muy sugerente de endometriosis. El hallazgo de un útero fijo al examen físico apoya el diagnóstico, ya que indica la presencia de adherencias pélvicas secundarias a los implantes endometriósicos. Pregunta clásica de una COM también. Pregunta número 17. ¿Qué complicación metabólica crónica requieren vigilar pacientes con síndrome mielodisplásico transfundidos? Ya. Calcemia, hipopotasemia crónica, hipopotasemia permanente, hiponatremia o sobrecarga férrica sistémica. Debemos recordar a qué lleva este síndrome mielodisplásico cuando son transfundidos. No recuerdo bien si es hemocromatosis, am, es algo por ahí. Me parece que es hemocromatosis o algo por el estilo. Cuando vean el video es en esta parte, intenten ver qué lleva o qué es lo que causa el síndrome mielodisplásico en pacientes que son transfundidos varias veces. ¿Qué es lo que hace? Eh, no recuerdo muy bien qué lleva, pero igual. ¿Qué de complicación metabólica debemos vigilar? Hipercalcemia, hipopotasemia, hipoxemia, hiponatremia, sobrecarga sistémica. Ser transfundidos varias veces. ¿A qué más les suena? ¿Qué conlleva una transfusión? Obviamente conlleva todo lo que tenga que ver con la sangre, pero ahí tenemos hierro. Y la principal complicación es que haya mucho hierro. Y esto se lo traduce como sobrecarga férrica sistémica, ya que las otras no están relacionadas. Tal vez alguna como eso de la hipoglicemia podría estar levemente relacionada.
no del todo. La carga sistémica sería lo que es una comprensión. Funciones repetidas conducen a con depósitos en hígado, corazón y glándulas endocrinas. Se maneja con quelantes de hierro. Pregunta número 18. Lactante de 5 meses con antecedente de un parto difícil presenta un aumento progresivo del perímetro cefálico, fontanela bombada, irritabilidad y vómitos. La ecografía transfontanelar revela una colección de líquido intraaxial que agranda los espacios supraracnoideos o subdurales. ¿Qué causa de macrocefalia adquirida es esta? Pregunta compleja. Las alternativas son tumor cerebral quístico, cráneo sinusosis, megalencefalia, hidrocefalia comunicante, colección subdural o agrandamiento benigno en el espacio supraracnoideo. Si leímos bien las alternativas, ya podemos, pero igual está bueno para desglosarlo. 5 meses, que la edad acá es ratito importante. Antecedentes de parto difícil presenta aumento progresivo del perímetro cefálico, que debemos pensar. Hasta acá podemos pensar aumento progresivo, tal vez una hidrocefalia, pero ojo, que nos dice que la ecografía transfontanera revela una colección de líquido, pero es en los espacios supracnoideos. Pensar en hidrocefalia sería en los ventrículos, no en el espacio supracnoideo. Entonces la descartamos. Y ojo que es un diagnóstico diferencial súper importante. Luego tenemos el tumor cerebral quístico, que sí podría ser, pero acá nos dice lactante. En lactantes es rarísimo, muy, pero muy raro. Así que ahora podemos descartar. Craneosinostosis glucémica, microcefalia, megalencefalia, afecta más que todo el cerebro, así que no tienen, no tienen que ver. Que sí es correcto, es la condición subdural o tratamiento benigno del espacio subdural. El aumento del perímetro cefálico en un lactante con signos de hipertensión intracraniana debe deberse a la acumulación de líquido fuera del parénquima cerebral. Entre las principales causas son hematomas subdurales, suelen ser secundarios a trauma, higromas subdurales, se debe a ruptura de aracnoides y paso de líquidos y el espacio subdural, agrandamiento benigno de los espacios subcutâneos, en la infancia también llamada hidrocefalia externa benigna, externa, no como aumento de líquido cefalorraquídeo de espacios supracnoideos sobre las conexiones, perdón, sobre las convexidades cerebrales. Los ventrículos suelen ser normales o solo levemente aumentados, y la hidrocefalia comunicante es donde viene a los ventrículos. Suele ser autolimitado de diagnósticos y el estudio es normal. Los hematomas subdurales grandes o sintomáticos necesitan evaluación quirúrgica. El diagnóstico se confirma mediante la ecotransfrontalar o la tomografía de resonancia cerebral. En conclusión, el aumento del perímetro cefálico con signos de hipertensión intracraneal en lactantes puede deberse a conexiones subdurales o hidrocefalia externa benigna. La neuroimagen es esencial para distinguir y orientar el tratamiento. Pregunta número 19. ¿Qué criterio define leucemia aguda según la OMS? Plaquetas menor a 100.000, leucocitos más de 50.000, neutrófilos menor a 1.500, hemoglobina menos de 10 o mayor o igual a 20 de blastos en médula ósea. Pregunta sencilla. Leucemia aguda. Sí, leucemia, obviamente. En el hemograma debe haber blastos. Si no, no habría leucemia. Por clínica igual podemos sospechar de leucemia aguda, pero si nos pregunta respecto al hemograma, datos como estos, los blastos sería lo correcto. La definición de leucemia aguda establecida por la OMS requiere la presencia de al menos 20% de blastos en la médula ósea o sangre periférica. Este umbral separa las leucemias agudas de otras neoplasias mieloides o linfoides crónicas con menor carga blastógena. La alta proporción de blastos refleja un fallo en la maduración de las células progenitoras y conduce a citopenias y síntomas sistémicos. El diagnóstico definitivo se realiza mediante aspirado de médula, hipótesis de sangre periférica, técnicas de inmunofenotipado. Es leucemia aguda. Pregunta importante, ya que con esas preguntas que parecen sencillas, fáciles, se vienen preguntas un poco más grandes. Si recordamos esto del 20% de los brazos, que al menos debe haber ello para diferenciar de otros tipos de, mm, como dice acá, de neoplasias mieloides o linfoides,
ya tenemos o ya podemos pensar en una alternativa correcta si nos dan una pregunta un poco más compleja, que igual sea referente a esto de leucemia aguda. Pregunta número 20. ¿Qué tratamiento de la primera línea para enfermedad de Cushing de origen hipoficiario? El tratamiento de primera línea para este Cushing, la sección transfenoidal de adenoma hipoficiario, fenoxipenzamina, adrenalectomía bilateral, fludrocortisona o ketoconazol. Está sencilla. Hasta incluso, vean, nos dice de origen hipoficiario. Si es de origen hipoficiario, se cuenta que sea un tumor. Y en este caso, para tumores no vamos a dar ningún tipo de fármaco. Simplemente es una cirugía y acá adrenalectomía, que sí o sí sería la resección transesferoidal de adenoma hipoficiario. Hipófisis, adenoma, que sí sería lo más frecuente. Tumor, recuerden que tumor que causa algo en la hipófisis, adenoma. Y esta sería la alternativa correcta pensando en el tratamiento de primera línea para enfermedad de Cushing de origen hipoficiario. La marcamos y estamos bien. La resección transesferoidal de un adenoma CTH constituye el tratamiento de elección en pacientes con enfermedad de Cushing de origen hipoficiario. Permite la extirpación selectiva del adenoma con mínima invasión de estructuras adyacentes. Reduce rápidamente los niveles de cortisol, normalizando el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Presenta una alta tasa de remisión cuando el tumor es pequeño y bien localizado. La cirugía transesferoidal es la opción principal en la enfermedad de Cushing hipoficiaria, logrando el control del exceso de cortisol. Pregunta igual importante, no se la puede ver, pero eh, ya acabamos ese biotest, aún mantenemos la racha. Vimos que acá hay preguntas que son relativamente fáciles, pero ojo, estas preguntas fáciles luego se vuelven más complejas cuando vienen combinadas con otras cosas y a la final sigue siendo parte de esta pregunta que ya vimos. Y hay preguntas que también son muy, pero muy parecidas a preguntas de la UNACOM. Por ejemplo, esa de cáncer de vejiga es típica, se puede preguntar, pero sí hay parecidas. Así que bueno, espero que se haya entendido bien y sigan estudiando. Nos vemos en otro video test.